Vamos a poner... Bueno, buenos días chicos a todos, ¿sí? Vamos a comenzar ahora nomás, justamente porque hay varios de ustedes que tienen que salir después para la clase de química. Así que bueno, ahora vamos a poner a grabar. Muy bien, bueno, buenos días chicos a todos, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es un repaso rapidito sobre la ley de Hooke. Vamos a ver la parte de oscilaciones libres. Ustedes habían realizado mediciones, ¿sí? ¿Se acuerdan con las distintas masas que yo les pedía que midan el tiempo de 10 oscilaciones para distintas masas, ¿no? Vamos a ver qué vamos a hacer con esos valores medidos. Y lo último que vamos a ver es la parte de oscilaciones amortiguadas, que en principio es para el próximo viernes, cuando sea clase presencial, puedan ustedes medir y a su vez graficar y ver qué vamos a obtener de la pendiente de la gráfica. Buenos días, Nicolás. Bien, vamos a comenzar presentando entonces. Bueno, entonces el contenido de este PPT tiene un breve repaso de ley de Hooke. Vamos a repasar también, en realidad ustedes ya lo han visto en física, ¿sí? Oscilaciones libres, donde vamos a graficar el periodo al cuadrado en función de la masa, ¿sí? Y el tema de oscilaciones amortiguadas, donde veremos cómo calcular, ¿sí?, el factor de amortiguamiento del aire, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos realizar esto. Bueno, los objetivos, ¿sí? Aplicar técnicas de graficación, ¿sí?, como medio de representación en cálculo. Recuerden que las técnicas de graficación son muy buenas porque nos permiten también predecir de alguna manera cómo es el comportamiento de una magnitud respecto de otra, ¿sí? Bueno, aprender a planificar un experimento, ¿no?, en función de sus objetivos. A ver quién quiere ingresar. Aprender a controlar experimentalmente la validez y aplicabilidad de un modelo. ¿Se acuerdan que era con Hooke? Teníamos que ver si era aplicable o no la ley de Hooke a nuestro sistema masa-resorte. Desarrollar un sentido crítico que permita justificar la adopción de métodos y criterios, ver si lo que, en realidad, si, diciéndolo simple, sería ver si realmente lo que estamos haciendo y todo nuestro sistema, ¿sí?, tiene sentido. Aprender a controlar la coherencia y compatibilidad de resultados acotados obtenidos por distintos métodos. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Desarrollar y afianzar destrezas experimentales, que sería montaje del experimento, organización de la tarea grupal, manejo de instrumental, procesamiento de datos, etc. Entonces, fíjense que todo esto es lo que ustedes están haciendo en las clases presenciales. Y también cuando se reunían, aunque sea en forma de Meet, o quizá en forma presencial también entre ustedes, para poder realizar los informes. Bien, la bibliografía. ¿Y qué teníamos nosotros? Cuando hemos visto lo de ley de Hooke, decíamos que la fuerza, ¿sí?, de estiramiento era proporcional a la elongación que sufre el resorte. Donde para nosotros X, ¿se acuerdan?, era delta.
delta, que es la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. O sea que este X es justamente el estiramiento que sufre el resorte. Esto siempre teníamos que ver si para nuestro sistema masa-resorte era aplicable o no esta ley de Hooke. Bueno, acá tenemos que la fuerza para nosotros era el peso de las pesitas, igual acá por X. Y, por ejemplo, podríamos graficar masa en función de elongación. Al graficar masa en función de elongación, ¿sí? Si es que podemos ajustar una recta que pase por todos los puntos, ¿sí? Entonces la pendiente de esa recta sería igual a la constante elástica del resorte dividida en la aceleración de la gravedad. También podemos graficar elongación en función de la masa, ¿sí? Y entonces en ese caso la pendiente va a ser G sobre K, ¿sí? De todas maneras, graficando ya sea masa en función de elongación o elongación en función de la masa, a partir de la pendiente de la recta podríamos obtener la constante elástica del resorte. Acá, bueno, acá está un poco más explícito lo que era la elongación, la diferencia entre posición final y posición inicial, la incerteza de la elongación, que era la suma de las incertezas con que ustedes han medido la posición final y la posición inicial, que aproximadamente 0,2, pero pues es 0,2 o más, ¿sí? Cuando tenemos en cuenta también la incerteza de paralaje. La incerteza en la masa puede haber sido 0,1 gramo o ustedes lo han medido con 1 gramo, ¿sí? Entonces tenemos acá que la incerteza en la masa era de 1 gramo. Y si colocábamos varias masitas juntas, varias pesitas juntas, entonces la incerteza de la masa era la suma de las incertezas con las que hemos medido cada una de ellas. Con estos valores, tanto con elongación y con los valores de masa que hemos trabajado, armábamos ¿qué cosa? Armábamos nuestra tabla de valores, ¿sí? Y teniendo la tabla de valores, ¿sí? Tenemos que hacer ¿qué cosa? La elección y la escala de los ejes, ¿sí? Donde tenemos que ver qué escala íbamos a utilizar, si en lo posible podemos graficar las incertezas tanto en la elongación como en la masa. Una vez que podemos graficar, ya tenemos la elección de los ejes, de la escala, graficamos los distintos puntos y ¿cuándo podemos decir que para nuestro sistema masa-resorte es aplicable la ley de Hooke? Cuando podemos trazar, ¿no es cierto?, una recta que toque, no necesariamente a los puntos, pero sí dentro de las incertezas experimentales a todos los valores medidos. ¿Cuál es el procedimiento luego? Esto también lo hemos visto, ¿sí? Y era lo que yo pretendía que se pueda hacer en la clase del viernes pasado. Una vez que tenemos todos los valores graficados, con sus incertezas, entonces determinar la pendiente de esta recta, tomando dos puntos que estén sobre esta recta, porque lo que nosotros queremos determinar es justamente la pendiente de esta recta, ¿no? Recuerden que esta recta que uno la traza, decimos a ojo, ¿no? Tiene que ser tal de que, como un promedio, digamos, de los puntos graficados, que me quede la misma cantidad de puntos por encima que por debajo de la recta, ¿no? Y para determinar la pendiente, tomamos dos puntos que estén sobre esta recta, de los cuales leemos tanto el valor de la abscisa, que en este caso correspondería al estiramiento, y el valor de la ordenada, que en este caso corresponde a la masa, ¿sí? Esto lo quiero aclarar porque he visto casos donde al graficar, ¿sí?, colocaron acá los valores de la escala.
O sea que tenían tantos centímetros acá como acá. La forma correcta es, de acuerdo a la escala, ustedes grafican, lo que tiene que estar graficado acá en este caso es la elongación y en este eje los valores de masa correspondientes, ¿sí? Bueno, a partir de acá ustedes pueden determinar entonces ya la pendiente de la recta, ¿no? Como diferencia de ordenada sobre diferencia de abscisas, el error relativo o incerteza relativa de la pendiente, ¿no? De esta manera, que ustedes ya lo han visto, ya lo conocen, el error relativo del numerador sobre el numerador más el error relativo del denominador sobre el denominador. Entonces, de esta manera, podemos obtener en este caso la constante elástica del resorte como el valor de la pendiente por la aceleración de la gravedad que ustedes disponen en el laboratorio, o disponían en el laboratorio del valor de G de la aceleración de la gravedad en Tucumán. Tenemos el valor acotado de la aceleración de la gravedad en Tucumán. De esta manera, entonces, a partir de esta expresión, propagándola, podemos obtener la incerteza absoluta de la constante elástica del resorte. Y también, sí, tenemos que ver, ¿se acuerdan que para la ley de Hooke, por dónde tiene que pasar la recta? La recta tiene que pasar por el origen de coordenadas. Entonces, para esto podemos determinar, ¿no es cierto?, tomando un punto medio, ¿no?, de esta recta trazada, vemos de nuevo cuáles son los valores de estiramiento y de masa, y con este valor reemplazamos en la ecuación de la recta, en la ecuación genérica de la recta, y podemos obtener el valor de la ordenada al origen. Tenemos el valor de la ordenada al origen y también la incerteza. Entonces acá tenemos que recordar que cuando podíamos despreciar, nosotros podemos decir que realmente la recta pasa por el origen. Cuando el valor de C, el valor de esta ordenada al origen, era menor o igual, ¿se acuerdan que la incerteza absoluta? A ver si acá lo tengo. Acá teníamos, cuando a le llamábamos la ordenada al origen, si la ordenada al origen era menor o igual que su incerteza absoluta, entonces podemos considerar que la recta pasa por el origen dentro del error experimental. Bien. Hasta acá, chicos, esto es lo que ustedes habían realizado, ¿sí? Hasta el viernes pasado. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, profe, de mi parte no. Bueno. No, profe, se entiende. Bien. Este era un resumen, sí, de lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver ahora, hacer un breve repaso también de oscilaciones libres. ¿Qué significa? En el caso de oscilaciones libres, ¿qué es lo que tienen ustedes? Ustedes colocan, ¿no es cierto?, la masita, el pesito en el resorte, ¿sí? Y el resorte queda en equilibrio, ¿no?, donde la suma de la fuerza es igual a 0. Pero ¿qué sucede ahora cuando uno lo estira al resorte con la pesita? En ese caso ya la suma de la fuerza no es igual a 0, y si yo lo suelto, entonces ¿qué va a ocurrir? Voy a tener un movimiento, en este caso acelerado, pero tengo una fuerza variable, ¿sí? Porque la fuerza va a depender, ¿no es cierto?, del estiramiento que tenga. La fuerza depende de la posición. Entonces, en este caso, y suponiendo que no hay fuerzas disipativas, o sea, suponiendo que no actúa, en este caso, el rozamiento con el aire, en realidad sí actúa, pero ¿se acuerdan que ustedes han medido el tiempo de 10 oscilaciones? Entonces, en ese tiempo, en 10 oscilaciones, no es apreciable, digamos,
el efecto del rozamiento con el aire. Entonces en realidad vamos a estudiar a ver si para este sistema, para nuestro sistema, ¿sí?, podemos considerarlo como una oscilación libre. Entonces, teniendo la segunda ley de Newton, ¿qué vamos a tener entonces? Que tenemos que la fuerza era igual a menos K por X, ¿no es cierto? La fuerza de restitución va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿De dónde? Bueno, o ponerlo de esta manera, ¿no? Fíjense acá que tenemos un X de T, y ¿qué significa esto? Que la posición, ¿sí?, es función del tiempo. Nos queda, si nosotros reacomodamos, o sea, si ponemos todo en un solo miembro, nos queda esta ecuación, derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, más, ¿sí?, K sobre M por X de T por la posición igual a 0. Esta ecuación la denominamos ecuación del movimiento del sistema, ¿sí? Y fíjense que no es una ecuación algebraica común. No es simplemente despejar X, ¿sí? No es simplemente que yo despejo X y encuentro el valor, ¿sí? Esta ecuación se denomina una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de segundo orden y homogénea. Esto lo vamos presentando, ¿por qué? Porque ustedes esto lo van a ver, ¿sí?, el año que viene. Entonces ya más o menos tienen que tener, y seguramente en física también ya les han mostrado y les han explicado de esta ecuación. ¿Por qué decimos que es una ecuación diferencial? Es una ecuación diferencial porque, por ejemplo, tenemos que aparece en esta ecuación una variable, podemos decir una función del tiempo, y al menos una de sus derivadas, o sea, al menos una de las derivadas de esta función. Ahora, X de T es una función del tiempo, y en esta misma aparece una derivada de esa función. ¿Por qué es lineal? Porque es una combinación lineal de la función y sus derivadas, ¿sí? Acá no me aparece ni una función elevada al cuadrado, no me aparece una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, por eso le decimos que es una ecuación lineal. De coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque los factores que multiplican a la función y sus derivadas son constantes, ¿sí? Fíjense que el coeficiente que acompaña a X de T es la constante elástica del resorte y la masa. Este valor es constante. Y acá, delante de la derivada segunda, tengo un coeficiente que es un 1. ¿Por qué de segundo orden? Porque el mayor orden de derivación es de 2. ¿Sí? Acá me aparece una derivada segunda. Y es homogénea porque está igualada a 0. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación diferencial, que en este caso es una de las más simples? ¿Sí? Tenemos que encontrar una función, ¿sí?, X de T, una función que dependa del tiempo, ¿sí?, tal que esta suma, o sea, al derivarla dos veces a esta función, ¿sí?, esta suma me dé igual a 0. ¿Y qué función conocemos tal que, o la conocen ustedes, tal que su derivada segunda, digamos, sea igual a la función? ¿Qué función conocen ustedes que cumple con esa condición? La aceleración. Pero ¿qué función? O sea, al decir aceleración es simplemente una aceleración. La aceleración en función del tiempo. E a la Ajá. X. E a la X, pero E a la X sigue siendo la misma. ¿Qué otra función más simple? Seno. Puede ser la función seno, muy bien, ¿sí? Y también podría ser la función coseno, cualquiera de las dos, ¿sí? Y justamente es eso, se propone una solución, fíjense, que tiene
ese tipo de forma, o sea, o es una función seno o es una función coseno. Y esas funciones, seno y coseno, ¿sí?, se las denomina también, supongo que ustedes ya la han escuchado nombrar, como funciones armónicas, ¿sí? Y por eso cuando proponemos el tipo de solución para esta ecuación diferencial, que corresponde a este tipo de movimiento, lo llamamos un movimiento armónico. En este caso sería movimiento armónico simple. Entonces, como solución se debe encontrar una función tal que satisfaga esa igualdad. Esta función la encontramos con las funciones seno o coseno, llamadas también funciones armónicas. Ahora, ¿qué va a pasar con K sobre M? Porque me está apareciendo, ¿no es cierto?, esa constante. Esta relación K sobre M debería estar dentro del argumento de esas funciones, cosa que cuando yo derive, ¿sí?, me aparezca esa función y de alguna manera, al escribirla completamente, me quede igual a 0. La función propuesta, seno o coseno, tiene como argumento un ángulo que debe ser función del tiempo, ¿sí?, porque hemos dicho que X es función de t. Entonces se propone que θ sea igual a omega por t. Si se adopta la función coseno, entonces la función solución será x de t igual a coseno de omega t. ¿Y qué tenemos acá? Que una magnitud que multiplicada por tiempo es igual a un ángulo, a esto es lo que denominamos nosotros la frecuencia angular, ¿sí? Y la frecuencia angular para ustedes debe ya ser muy, digamos, muy reconocida, ¿no es cierto?, cuando lo vemos en el movimiento circunferencial uniforme. Veamos cuál sería entonces la solución más general. La solución más general que se propone es x de t igual a coseno, y acá tenemos una raíz de k sobre m por t más phi. Esa es la solución general que se propone. ¿Qué son las constantes a y phi? Las constantes a y phi se calculan a partir de las condiciones iniciales. Por ejemplo, la amplitud y la velocidad para el tiempo t igual a 0. Y acá tenemos, si se cuenta el tiempo a partir del instante en que se libera la masa, se puede plantear un sistema de dos ecuaciones. X de 0 igual a, y si yo la derivo a esta expresión, vamos a tener la velocidad para el tiempo igual a 0 igual a 0. Entonces tendré dos ecuaciones con dos incógnitas, a y phi, de las cuales a es dato, ¿sí?, porque yo puedo ver cuál es el estiramiento que le realizo, y phi, ¿sí?, me va a dar igual a 0. Entonces así nos queda que x de t es igual a la amplitud por el coseno de la raíz de k sobre m por t. Entonces esta raíz de k sobre m sería la frecuencia angular. Vemos, hasta acá, ¿hay dudas? No, profe. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? O sea, la Sí, función... profe, se entiende. Bien, bien. Sí, lo que yo quería aclarar que esta sería una forma general. Y después lo particularizamos, ¿no es cierto?, para poder determinar quién era A y quién es phi. Entonces, en el caso en que yo lo tengo estiradito al resorte, puedo ver cuál es la amplitud inicial. Y para ese caso, cuando yo lo tengo estirado justo antes de soltarlo, la velocidad en los extremos, digamos, de los puntos de oscilación, sabemos que la velocidad es 0. Entonces, de esa manera podemos determinar. Y nos quedamos directamente con esta expresión. X de t igual a coseno por omega t. Ahora veamos. Omega, hemos dicho que es la frecuencia angular y raíz de
K sobre M. ¿Qué significa esto que tengo acá? Bueno, esto que tengo acá lo querían ver primero. Ustedes lo tienen en su libro, ¿sí? En el CIARS. Sí, fíjense, ustedes tienen este dibujito, que lo debe ser, que lo deben haber visto ya, y es una forma de relacionar, ¿no es cierto?, el movimiento circunferencial con el movimiento oscilatorio. Fíjense lo que dice acá. La figura, esta, la de acá de abajo, que ya la vamos a ver, muestra la vista superior de un disco horizontal de radio A con una esfera pegada a su borde en el punto Q. Entonces acá tenemos un disco que está girando. Entonces, ¿cuál es la idea? Está girando con una frecuencia angular omega. ¿Sí? Y en este caso tenemos un radio, fíjense, A. Entonces, ¿qué propone acá el libro? Dice que si yo ilumino, yo tengo esta esferita que está pegada acá al disco que va girando. Si yo ilumino todo esto, proyecto sobre una pantalla la sombra que me da la esfera. Entonces, ¿qué va a pasar a medida que esto vaya girando? En la sombra yo voy a ver qué cosa. Que la esferita va desde menos A hasta A. ¿Sí? Entonces voy a tener ese movimiento. Y justamente este movimiento es un movimiento de oscilación libre, porque va y viene hasta el punto A. ¿Sí? Esto mismo lo representamos acá. Una representación ya abstracta. Esto que ustedes lo ven representado acá, se lo representa en forma abstracta aquí. Y fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? O sea, esta pantalla, lo que yo veo acá, es ahora, ¿qué cosa? El eje X. ¿Sí? Entonces tenemos, sería en este caso el punto Q, ¿sí? Que está girando con una frecuencia angular. Acá tenemos el radio, que sería A. En nuestro caso A, ¿quién va a ser? Va a ser la amplitud del movimiento oscilatorio. Si determinamos, o si encontramos la proyección, que sería X igual, fíjense, a A coseno de tita, vamos a ver la posición, ¿sí? Fíjense, para cada valor de tiempo. ¿Se dan cuenta cómo es? O sea, a medida que esto va girando, el punto P, que antes lo veíamos acá en la pantalla, el punto P también se va moviendo, desde un extremo hasta otro, ¿sí? O sea, desde A hasta menos A. Y completa el ciclo completo, ¿cuándo? Cuando el punto Q da el giro completo de 360 grados. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Se entiende lo que está representado acá? Fíjense que la proyección de este vector, en realidad esto que tengo acá es un vector móvil, decimos nosotros, un vector en movimiento. Entonces la proyección de ese vector para un determinado tiempo me va a dar a mí la posición que tiene, donde se encuentra el punto P, para cada tiempo. Y este vector en movimiento es lo que se denomina, a ver si lo han escuchado nombrar en física, ¿cómo se llama un vector que está acá en movimiento y que gira en este caso con una frecuencia angular omega? ¿Han escuchado nombrar en física? Movimiento circular. No. ¿Cómo se denomina el vector este? Este vector giratorio, porque es un vector que gira. ¿Sí? ¿Y R. ¿Cómo? R. R. No, parece que no les han nombrado. Este vector giratorio se llama fasor. Ah, sí. Es un fasor, ¿sí? Y justamente me indica, ¿no es cierto?, cuando yo hago la proyección, fíjense que la proyección sobre el eje X me da a mí la posición, que es justamente la ecuación que acabamos de encontrar, la posición del punto P. También podría hacerlo, porque se acuerdan, ustedes me han propuesto también, podría haber sido una función seno o coseno.
la función seno, si yo utilizo la función seno, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde tengo que proyectarlo? Tengo que proyectarlo en el eje Y. Entonces voy a tener el movimiento, voy a ver la proyección acá, sobre este eje Y. ¿Sí? Entonces el punto P va a tener la misma frecuencia angular que el movimiento circunferencial de este punto Q, que está también con frecuencia angular omega. Vamos a ver ahora, acá quería mostrarles. En esta animación, a ver. Fíjense, acá tenemos el resorte, ¿no es cierto?, con la masita. Y fíjense lo que pasa cuando le damos el play, cuando comienza a oscilar. ¿Vamos bien acá? Fíjense que acá está realizado de acuerdo al eje Y. O sea que este sería que la posición sería una función senoidal. X igual a seno de omega t. Se va viendo entonces la proyección que yo tengo, ¿sí? La proyección que yo veo acá, ¿sí? Me va a ir dando a mí, ¿qué cosa? La posición en el eje Y de la masita esta, del resorte. Bueno, esto que tienen acá, ¿sí?, es el fasor. Entonces la proyección, en este caso en el eje Y, me va dando a mí la posición. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Hay dudas? No, profe, no hay duda. Bien, gracias. Bien. Eso en cuanto para que vean la relación que hay entonces entre la frecuencia angular para el movimiento oscilatorio y la frecuencia angular para un movimiento circunferencial. Bueno, tenemos entonces que la relación que hemos encontrado, la función que hemos encontrado era igual a coseno de omega t. Pero omega, la frecuencia angular, sabemos que es 2pi por la frecuencia, de donde la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. Y si conocemos f, sabemos que la inversa de f, ¿quién es? Es el período, ¿sí? En nuestro caso, entonces diríamos que el período es igual a 2pi sobre omega, y por lo tanto es igual a 2pi por la raíz de m sobre k. Entonces acá tenemos la relación que ustedes conocen. En este caso, esta relación, ¿sí?, suponiendo de la masita, que es una masita puntual, ¿sí?, y fíjense que acá no aparece para nada o no interviene la masa del resorte, ¿sí? Estamos despreciando la masa del resorte. Bueno, ¿qué podemos obtener de acá? Si elevamos al cuadrado ambos miembros, t y 2pi por raíz de m sobre k, nos encontramos con t cuadrado igual a 4pi cuadrado sobre la constante elástica del resorte por la masa. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Quiere decir que si yo puedo graficar, si yo tengo distintos valores de período al cuadrado para distintos valores de masa, si graficamos t cuadrado en función de la masa y nuestro sistema resorte realmente, ¿sí?, cumple con el movimiento oscilatorio armónico, ¿qué me debería dar? ¿Qué debería obtener yo al graficar t cuadrado en función de la masa? Una recta. Una recta, muy bien. Debería obtener una recta y la pendiente de esa recta sería 4pi cuadrado sobre la constante elástica. Y de nuevo como antes. Entonces quiere decir que a partir de la pendiente yo puedo determinar la constante elástica del resorte
Y fíjense que es el mismo resorte, o sea, ustedes han utilizado el mismo resorte cuando han realizado las mediciones para la ley de Hooke, ¿sí? Obtenemos el K en el caso de la ley de Hooke, y ahora fíjense que este es otro método también donde yo puedo determinar la constante elástica del resorte. ¿Y cómo deberían ser las constantes elásticas? La que han determinado con la ley de Hooke y la que ustedes van a poder determinar ahora utilizando este otro método. ¿Cómo deben ser las constantes elásticas? La misma. La misma, ¿no es cierto? Nada más que decimos nosotros que en el primer caso el método que hemos utilizado es un método estático para determinar la constante elástica, mientras que en este caso es un método dinámico para determinar la constante elástica, ¿sí? Entonces, en principio, el valor de la constante elástica tiene que ser el mismo, al menos dentro del error experimental, ¿sí? Tiene que ser el mismo. Entonces, veamos. Ustedes han medido el tiempo de n igual a 10 oscilaciones. O sea que el tiempo chiquitito de ustedes sería n por t. Entonces, el periodo lo calculamos como t pequeñita dividido en el número de oscilaciones. La incerteza absoluta de este periodo es delta de t dividido en n. Y acá, en la incerteza absoluta del tiempo con que han medido, ¿sí? Digamos, la incerteza más apreciable era el tiempo de reacción de la persona. Entonces tenemos delta de t que puede tomarlo 0,1 o 0,2 dividido en n. Y por otro lado tenemos delta de t cuadrado, porque lo que yo quiero graficar es t cuadrado en función de m. Entonces necesito la incerteza de t cuadrado. Y la incerteza de t cuadrado, sí, es 2 veces delta de t por t. O sea que esta incerteza, fíjense, que va a depender de t. A medida que t sea más grande, esta incerteza va a crecer. De ahora más, entonces graficamos, fíjense t cuadrado en función de m, podemos obtener, trazamos la mejor recta, así del mismo procedimiento que antes, ¿sí? Elegimos la escala, graficamos, tratamos de graficar en lo posible las incertezas, ¿sí? Y trazamos lo que a nuestro parecer es la mejor recta, o sea, el promedio. De esta manera obtenemos, elegimos de nuevo 2 puntos, a los cuales leemos, ¿sí?, qué valor de masa le corresponde, qué valor de periodo al cuadrado. Acá, chicos, en este ejemplo que ponemos, que se pone acá, estas diapositivas son del profesor César Medina, ¿sí? Pone el caso general, ¿sí?, que son puntos, fíjense que están sobre la recta, pero si ustedes tienen un punto medido, si hay algún punto medido de ustedes que esté sobre la recta, también lo podemos elegir. Lo importante es que los puntos que ustedes elijan para determinar la pendiente siempre estén sobre la recta, lo más alejado posible, ¿se acuerdan? Para que el error relativo sea mínimo, lo más alejado posible, y dentro del rango de sus mediciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir que, por ejemplo, en este caso, es aplicable, ¿no es cierto?, el modelo de oscilaciones libres dentro de este rango de mediciones. Yo no sé qué va a pasar más allá, ¿sí? Entonces siempre tengo que trabajar dentro del rango de las mediciones, ¿no?, que tenemos. También vamos a ver qué pasa si tengo una ordenada al origen que no es despreciable.
Pero bueno, yo trazo la mejor recta, digo, bueno, acá hay una relación lineal y determino la pendiente, ¿sí? Fíjense que ponemos acá, suponiendo que la masa de resorte es despreciable. Calculo la pendiente, diferencia de ordenada sobre diferencia de abscisa, la incerteza relativa de la pendiente. De nuevo, fíjense siempre que cuanto más alejados se encuentran los puntos que yo elijo para determinar la pendiente, más grande va a ser esta diferencia y por lo tanto menor va a ser este cociente. Y por lo tanto más pequeñita es la incerteza relativa que yo voy a obtener al determinar la pendiente. ¿Sí? Bueno, teniendo esto en cuenta, sabemos que la pendiente, hemos dicho que era 4π² sobre K. ¿Sí? Y de acá podemos determinar la constante elástica del resorte. Pero ahora, ¿qué tengo que ver? Porque acá me aparece una ordenada al origen y tengo que ver si es apreciable o no. Entonces tengo que determinar ese valor de la ordenada al origen y comprobar si es apreciable o no. Fíjense que tengo una ordenada al origen y acá, lo que decimos nosotros, tengo una abscisa. Si yo extrapolo acá, intersecto el eje de las masas, ¿no es cierto?, en la zona negativa. ¿Y qué significa esto? Hay una relación, esta que está acá arriba, ¿sí?, donde nos dice que en el caso que sea apreciable esta ordenada al origen, quiere decir que debí tener en cuenta la masa del resorte. Y esta sería la expresión general, ¿sí?, para el caso en que tengo que tener en cuenta la masa del resorte. Bien, esta expresión que parece traída de los pelos, ¿sí?, si ustedes la necesitan, yo les puedo pasar el PDF, donde justamente el profesor César hace todo lo a él que le gusta tanto a la matemática. Encuentra cómo obtiene esta expresión. Bien, entonces fíjense que la abscisa al origen es justamente ese valor de la masa del resorte, la tercera parte de la masa del resorte, ¿sí? O sea que puede no pasar por el origen. Tal cual. Entonces, si no pasa por el origen, o sea, si la ordenada al origen realmente es apreciable, entonces tengo que justificarlo, ¿sí? Entonces ustedes pueden extrapolar, ¿sí? Se fijan a dónde corta acá, ¿sí? Y si ustedes han medido la masa del resorte, esta abscisa al origen debería ser igual a 1/3, o dentro del error, debería ser igual a 1/3 de la masa del resorte con que ustedes han trabajado. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. Nosotros los puntos P1 y P2, por ejemplo, en esta gráfica, nosotros Sí. no sabemos cuánto es el error, porque no hicimos las mediciones de eso, sino un punto que sacamos de la gráfica. Muy bien, muy bueno. Tenemos que estimar más o menos ese error según dónde esté ubicado el punto. Muy buena pregunta y muy bueno. Sí, así es. O sea, por ejemplo, si este punto está muy cerca del primer valor medido, quiere decir que las incertezas para ese punto van a ser las mismas que el punto más cercano medido. O sea que la incerteza que tenía la masa en este punto va a ser la incerteza para acá, para M1. Y la incerteza que tenía acá, este punto medido, va a ser la incerteza de T1². Así es. ¿Se entiende? Y lo mismo para P2. Si el punto P2 está más cerca de este último punto, bueno, entonces tengo que ver cuáles son las incertezas en la masa
y en el valor de t cuadrado para este punto, y le asigno las mismas incertezas a ese valor que tengo acá, que yo he tomado. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, no sé si tienen otra duda más. ¿Hay dudas hasta acá? No, era eso nomás. Ah, muy bien. Bueno, entonces acá tienen la justificación, si es que es apreciable la ordenada al origen que tienen. Bueno, calculamos la constante elástica, ¿sí? La incerteza de la constante elástica del resorte. Ustedes ya saben que delta de pi sobre pi lo pueden hacer despreciable. Entonces, la incerteza de la constante elástica va a ser igual a la incerteza relativa de la pendiente. Y fíjense lo que ponemos acá. Acá estamos haciendo la comparación. Como era el mismo resorte, entonces quiere decir que la constante elástica, el valor acotado de la constante elástica que hemos obtenido con Hooke, tiene que ser el mismo que la constante elástica, que el valor acotado de la constante elástica que obtenemos con este método dinámico, que es de oscilaciones libres. Entonces, ¿eso cómo lo podemos demostrar? Lo podemos demostrar de esta manera, ¿sí? Teniendo el valor absoluto de la diferencia entre ambos valores de la constante elástica, tiene que ser menor o igual que la suma de las incertezas absolutas, ¿sí? De la constante elástica, de la incerteza absoluta de la constante elástica que hemos obtenido por Hooke, más la incerteza absoluta de la constante elástica que hemos obtenido con este último método. Esto se debe cumplir, ¿sí? Si hemos trabajado bien, si todo el método, todo lo que hemos trabajado, esto se tiene que cumplir. ¿Hay dudas hasta acá? No. Bien, por eso era importante, era muy importante que para poder realizar esta comparación, era muy importante que ustedes realicen las mediciones la clase pasada. Porque generalmente lo que sucede en laboratorio, como hay tantas comisiones, después nunca vuelven a encontrar el mismo resorte para realizar las mediciones de oscilaciones libres. Entonces, por eso era que yo necesitaba que ustedes midan también la clase pasada el tiempo de las 10 oscilaciones con ese mismo resorte. ¿Sí? Profe, mi comisión, mi grupo lo calculamos, lo medimos a las Ajá. oscilaciones. Ajá. Sí. ¿Y les da casi igual? Todavía no hicimos este cálculo que está explicando recién, pero el anterior sí lo calculamos. Ah, bien, muy bien. Muy bien. Bueno, hasta acá no quedó ninguna duda, entonces saben lo que tienen que hacer, lo que hay que graficar, lo que tengo que obtener. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar, vamos a poner acá el librito en página. Fíjense que esto todo lo tienen ustedes en el CIES, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces qué significa oscilaciones amortiguadas. ¿Qué entienden ustedes? Vamos a hacer la preguntita. ¿Qué entienden ustedes por oscilaciones amortiguadas? ¿Qué es lo que, o sea, por ejemplo, ustedes eligen una masita y lo ponen a oscilar el resorte? Le dan una amplitud inicial y después van, no sé, van, toman un café, ¿sí? Y vuelven. ¿Qué pasa? ¿Cómo encuentran? ¿Encuentran con la misma amplitud que sigue oscilando o lo pueden encontrar quieto? ¿Qué pasa? ¿Qué les parece a usted? Que está quieto. Puede ser que esté quieto. Si yo me he demorado un poco, ya, no sé, me demoro media hora y vuelvo, ya el resorte está quietito. Y eso sucede, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué aparece ahí cuando ya hay mucho tiempo de oscilación de resorte? ¿Qué hay que tener en cuenta ahí?
La fuerza de roce del aire. Muy bien, la fuerza de roce del aire, ¿no es cierto?, que es una fuerza disipativa. Entonces, la energía mecánica que tenía al principio, que es cuando yo le di la amplitud inicial, ¿sí?, esa energía potencial máxima, ¿se acuerdan que se va transformando en energía cinética, pero a su vez también se va disipando la energía justamente por esa fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, un caso simple es considerar ¿qué cosa? Que esta fuerza de amortiguamiento por fricción sea proporcional a la velocidad, ¿sí? Si es proporcional a la velocidad, significa que a esa fuerza de fricción o fuerza viscosa, que también la podemos decir, la podemos escribir como V por la derivada de X con respecto al tiempo. Ustedes saben que la derivada de X con respecto al tiempo es la velocidad, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense que acá ya tenemos fuerza resultante igual a masa por aceleración, ¿sí? De nuevo tenemos una ecuación diferencial, ¿sí?, donde ya tenemos la función, la primera derivada y la segunda derivada. Si ponemos todo en el primer miembro, igualamos a 0. También tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, una relación que satisfaga esta ecuación, una función que satisfaga esta ecuación. Esa relación general es la siguiente, ¿sí?, que ustedes ya la deben haber visto también, donde la posición, ¿sí?, en función del tiempo, es igual a la amplitud. ¿Sí? Amplitud acá lo llamamos a sub A, le pone porque es en el aire, por E a la menos BT sobre 2M, por el coseno de omega sub A, la frecuencia en el aire, por el tiempo más phi sub A, ¿sí?, que es la fase que ahí ya con las condiciones iniciales, con las condiciones de borde, podemos determinar cuánto vale el phi y cuánto vale también la amplitud inicial. Donde ahora la frecuencia angular, fíjense, ahora ya depende también de ese factor de amortiguamiento B. O sea, cuanto más grande es B, mayor es la fuerza viscosa, ¿sí? Depende de ese factor de amortiguamiento B. Ahora la frecuencia, ¿sí?, es menor, digamos, que antes, ¿sí? Esta es una misma cantidad. ¿Y qué pasa con la amplitud? Ahora la amplitud de la oscilación, ustedes lo pueden ir viendo, ¿sí?, si ponen el cuerpito a oscilar, ¿no es cierto?, la amplitud de la oscilación va disminuyendo. Y si es un movimiento amortiguado, un movimiento de oscilación amortiguada, esa amplitud, ¿cómo disminuye con el tiempo? ¿En forma qué? ¿Qué me dice este factor? ¿De qué forma disminuye la amplitud en función del tiempo? Exponencial. Exponencial, ¿sí? Va disminuyendo en forma exponencial con el tiempo. Y esto es lo que ustedes, a ver si lo tengo por acá, ¿sí? Acá tenemos, le damos una amplitud inicial A, ¿sí? El cuerpo puede oscilar, va a depender el valor, ¿no es cierto?, de B, si B es pequeño o B es grande, ¿sí? Entonces, si B es pequeño, va a demorar más en detenerse, pero su amplitud, la amplitud de la oscilación, va a ir disminuyendo en forma exponencial con el tiempo, ¿sí? O sea, si ustedes grafican, esto sería una envolvente, esta función exponencial sería la envolvente de todas estas oscilaciones que ustedes tienen acá. Fíjense que acá el libro les pone el ejemplo para B igual a 0,1 y para B igual a 0,4. Entonces acá es un amortiguamiento mucho más fuerte, ¿sí?, donde llega prácticamente a quedarse quieto mucho antes que el otro. Pero nunca llega a quedarse quieto. Tiende a quedarse quieto, pero sí, vos experimentalmente lo ves quieto, ¿sí?
Bueno, acá donde nos dice que a partir de la expresión general, estaría aquí, ¿sí? ¿Qué pasa con ome, con phi? Nuevamente, las constantes A y phi se calculan a partir de las condiciones iniciales, amplitud y velocidad para t igual a 0. Recuerden que una vez que ya tengo propuesta la función, el x de t, la velocidad no es otra cosa que derivar, sería la derivada de x con respecto al tiempo, y lo particularizo para las condiciones iniciales. Entonces así tendremos dos ecuaciones de nuevo con dos incógnitas. Si se cuenta el tiempo a partir del instante en que se libera la masa, de nuevo la velocidad en el tiempo t igual a 0 es 0, y la posición en el tiempo igual a 0 es igual a la amplitud inicial. Acá sí tienen, como lo que queremos ver ahora es si realmente para nuestro sistema se cumple que la amplitud disminuye en forma exponencial con el tiempo, entonces tengo que medir esa amplitud inicial. O sea, ustedes van a tener el resorte, le van a colocar una masa, ¿sí? Vamos a estirar, le damos la amplitud inicial, que ustedes ahí sí la tienen que medir, y lo vamos a soltar y ponemos a oscilar. La amplitud a 0, dice, es igual, cuando ustedes derivan y encuentran todo esto, le da que hacer A es igual a 0 sobre el coseno de phi, donde phi es igual al arco tangente también de menos b sobre 2m por omega. Esto es todo matemático, esto no tiene, acá por lo menos en el laboratorio no se usa. Sí, esto es simplemente para que les va a servir a ustedes para física. Acá tenemos el caso de oscilaciones amortiguadas, que era el dibujito que estábamos viendo, ¿sí? Recién. Bueno, volvemos a esta expresión. Entonces, x de t es igual a a por e a la menos bt sobre 2m por el coseno de omega t más phi. Ahora sí, fíjense, acá sí planteamos solamente esta parte. Me interesa a mí comprobar que esta relación, ¿sí?, se satisface en mi sistema masa-resorte. O sea, quiero ver realmente que la amplitud, después de n oscilaciones, ¿sí?, varía en forma exponencial con el tiempo. ¿Y qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué tengo que hacer yo para poder ver si realmente esto se cumple o no? Y bueno, tengo que empezar a medir las amplitudes para distintos tiempos, ¿sí? Ustedes imagínense, ustedes han visto cómo oscila el resorte y vayan imaginándose lo complicado que es medir la amplitud, por ejemplo, después de, no sé, de 1 minuto, después de 2 minutos, después de 3 minutos, ¿sí? Entonces acá hay que tener en cuenta, ¿sí?, una cierta característica, unas ciertas recomendaciones, ¿sí?, que son las que vamos a ver ahora. En primer lugar, fíjense que acá me dice que la amplitud después de n oscilaciones es igual a la amplitud inicial por e a la menos b por t sobre 2m. Veamos primero cómo podemos simplificar este t, el t pequeñito. El t pequeñito lo podemos escribir, ¿sí?, como n por t grande. O sea, t pequeñito, a ver si, vamos a poner acá. El tiempo t, lo podemos escribir como n veces el periodo, ¿sí? ¿En qué me simplifica esto? El periodo, ¿sí?, suponemos que se mantiene constante, porque hemos visto la expresión recién de la frecuencia. Entonces el periodo se mantiene constante.
¿sí? Por lo tanto, yo determino, antes que nada, el periodo con que oscila, el periodo de oscilación. ¿Y cómo determino el periodo de oscilación? Como lo han hecho antes. Por ejemplo, mido el tiempo de 10 oscilaciones, ¿sí? Y calculo el periodo de oscilación. Entonces ahora esta expresión que ustedes tienen acá, donde me aparece menos BT sobre 2M, en vez de T pequeñita, vamos a poner N veces el periodo. B por N veces el periodo sobre 2M. Entonces, ¿en qué me simplifica esto? En que ya no tengo que estar pendiente del tiempo, porque ya lo medí al principio. Solamente me queda a mí contar el número de oscilaciones. Entonces yo, por ejemplo, diría, bueno, a ver, en la oscilación 20, y me fijo a dónde está la amplitud. Después de 20 oscilaciones, la amplitud vale tanto. Entonces anoto. Después de 40 oscilaciones, la amplitud vale tanto. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera es como vamos a ir adquiriendo los datos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo adquirir estos datos? Por un lado, para comprobar este modelo, y también, ¿para qué? Para determinar uno de los objetivos, que era encontrar el factor de amortiguamiento, en este caso del aire. Quiero saber si se comprende cuál es el objetivo de esta parte, que es lo que ustedes van a tener que medir el próximo viernes. ¿Se comprende qué es lo que tienen que hacer? Sí, profe. Seguro. O sea, la idea es ver si este modelo, o sea, si la amplitud, comparando después de 10, de 20, de 40, de 60 oscilaciones, ¿sí? Realmente varía en forma exponencial. Y si nosotros determinamos de antemano el valor del periodo de la oscilación, me simplifica un montón. ¿Por qué? Porque si tengo el periodo, entonces yo sé que después de, por ejemplo, si el periodo es de 1 segundo, entonces después de n oscilaciones significa que el tiempo era de 10 segundos, ¿sí? O de 20 oscilaciones, el tiempo este será de 20. Va a depender solamente de n. Bien. Pero ahora, ¿cómo determino ese factor? Una vez que ya realizo las mediciones, ¿cómo determino B? Bueno, de nuevo, tengo que ver cómo linealizar esta expresión para que al graficar yo pueda obtener que si esto se cumple, debería obtener una recta. Como acá tenemos una función exponencial, ¿sí? ¿Cómo puedo bajar yo una función exponencial? Aplicando logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Entonces, aplicando logaritmo en ambos miembros, tendríamos que, si ustedes me van siguiendo acá, sería logaritmo. Acá tendría a sub 0, fíjense, lo tomo como que pasa, mal dicho el pasa, pero pasa para el otro miembro, dividiendo. Entonces me quedaría a sub n sobre a sub 0 igual a e a la menos bt sobre 2m. Aplico logaritmo y me quedaría logaritmo de a sub n sobre a sub 0 igual a menos bt sobre 2m. Como no quiero que me salga quiero quitarlo al menos, entonces ¿qué hago? Invierto el argumento del logaritmo. En vez de poner logaritmo de a sub n sobre a0, voy a poner logaritmo de a0 sobre a sub n igual, y fíjense acá, a b por t sobre 2m por n, donde n es el número de oscilaciones. A sub n es la amplitud después de ese número de oscilaciones.
¿Hay alguna duda del paso matemático desde acá hasta acá? Mírenlo tranquilos. Y me cuentan si hay dudas matemáticas. ¿Están, chicos? He quedado sola. No, sí, Ya decía yo que se me cortó el internet y quedó solita acá. profe, Sí, ¿y por qué se va el signo de la fracción? del menos bt sobre 2m. Sí. Eso es por una propiedad del logaritmo. ¿Sí? Fíjate que cuando vos tienes acá el logaritmo, a ver, ya lo vemos acá. Tenemos que, bueno, la amplitud después de n oscilaciones, el modelo el que me dice es igual a la amplitud inicial por e a la menos bt, bt pequeñita sobre m. ¿Sí? Yo esto lo puedo escribir como a sub n igual a 0 por e a la menos b. Y ahora lo voy a poner así. En vez de poner t pequeñita, voy a poner n veces periodo, nt sobre m. A 0 lo voy a poner en el otro miembro, ¿sí? Entonces me va a quedar a sub n sobre a 0 igual a e a la menos b por nt sobre m. Si aplico logaritmo en ambos miembros, me va a quedar logaritmo de a sub n sobre a 0, ¿sí? Igual a menos b por t sobre m, y al n lo voy a dejar acá, al costadito. Si tengo logaritmo de un cociente, ¿qué significa? Es la diferencia de logaritmo. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo quiero sacar este menos de acá, multiplico por menos 1 ambos miembros. Entonces, multiplicar por menos 1 ambos miembros es lo mismo que yo escriba logaritmo de a0 sobre an. ¿Sí? Esto es lo mismo que yo escriba logaritmo de a0 sobre an, y me quede igual acá a b por t sobre m por el número de oscilaciones. Eso sería, o sea, simplemente la propiedad del logaritmo. Recuerden que esto que tienen ustedes acá, no es otra cosa que el logaritmo de a sub n menos el logaritmo de a0, ¿sí? Entonces, si yo multiplico por menos 1, lo que yo voy a hacer es tener menos logaritmo de a sub n más logaritmo de a0, que es lo mismo que tengo acá escrito. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, de 10. Bien. Nada. Entonces, fíjense lo que tenemos ahora. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Cómo puedo determinar el factor de amortiguamiento ahora del aire? Bueno, tengo que medir de nuevo varios puntos. Y era justamente esto lo que yo les decía. O sea, tengo que poner la masita, ustedes van a tener el resorte, van a elegir, generalmente es la masa la más pesadita, la de mayor masa, ¿sí? Y lo colocan a oscilar. Le dan la amplitud inicial, miden la amplitud inicial, y por ejemplo, después de 15 o 20 oscilaciones, se fijan
hay que medir en qué amplitud se encuentra. Ese valor, o sea, esa amplitud, la tienen que medir sin parar el resorte. El resorte sigue oscilando. Entonces, 20 oscilaciones, a ver después de 40 oscilaciones a dónde se encuentra, después de 60 oscilaciones a dónde se encuentra. Y voy obteniendo los valores de A sub n. Y acá tengo el número de oscilaciones. ¿Cuál es la idea entonces? La idea, fíjense, que si este modelo se cumple, si yo grafico logaritmo de A0 sobre A sub n en función del número de oscilaciones, entonces, ¿qué voy a obtener? ¿Qué me debería dar? Si grafico esto en función de n. ¿Cómo es todo lo que tengo acá? Todo esto que tengo acá es constante. B, el factor de amortiguamiento, en este caso del aire. T es el periodo de oscilación. Y M la masita. Y M el valor de la masa. Todo esto es constante. Entonces significa que si yo grafico el logaritmo de A0 en función de A0 sobre AN en función del número de oscilaciones, ¿qué me va a dar? Una red. Una recta. Muy bien. Una recta cuya pendiente, fíjense, va a ser este valor. La pendiente va a ser B por T sobre 2M. Como al periodo ya lo conocemos, la masa la medimos, puedo determinar de esa manera, a partir de la pendiente, el factor de amortiguamiento del aire. ¿Se entiende? ¿Se entiende o hay dudas? Sí, se entiende, profe. Bien. Se está trabando acá. En el caso de cómo vamos a tomar las mediciones, vamos a decir que el error o la incerteza al medir el número de oscilaciones es 0. O sea, vamos a suponer de entrada que sabemos contar el número de oscilaciones, ¿sí? Que la incerteza de n es 0. Entonces tenemos que ver cuál es la incerteza de este logaritmo. Como les decía recién, la incerteza del logaritmo la incerteza del logaritmo de un cociente sería en este caso la incerteza de ¿qué? Del logaritmo de, acá tengo una diferencia, logaritmo de A sub 0 menos el logaritmo de A. Pero ustedes saben que las incertezas, acá tengo una diferencia. Entonces la incerteza de una diferencia es la suma de las incertezas. Entonces la incerteza del logaritmo de A sub 0 más la incerteza del logaritmo de A. ¿Sí? Y esto no es otra cosa que la derivada, la incerteza de A sub 0 sobre A sub 0 más la incerteza de A sobre A. Lo que tienen acá no es otra cosa que la diferencial del logaritmo de X. ¿Sí? Cuando ustedes tienen la diferencial del logaritmo de X, ¿cómo la determino? Es simplemente, ¿sí?, dx sobre x. Entonces, de la misma manera, la incerteza del logaritmo, en este caso de A, va a ser la incerteza de A sobre A. Por eso acá tenemos la incerteza de A sub 0 sobre A sub 0 más la incerteza de A sobre A. De esta manera se determina la incerteza del logaritmo. Una vez que ya tenemos, también tenemos que armar nuestra tabla de valores, ¿verdad?
porque esto lo tenemos que hacer para cada A sub n, después de A sub 10, 20, 40. Una vez que determinamos, entonces graficamos logaritmo de A0 sobre A sub n en función de n, del número de oscilaciones. Si el modelo se cumple, seguramente se va a cumplir, ¿sí? Vamos a tener una recta que pasa por el origen, ¿sí? Y de cuya pendiente, ¿sí?, lo vamos a determinar como diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas, el error relativo de la pendiente, ¿sí?, que en este caso ya hemos dicho que este término, por más que lo coloco acá, pero este término es 0. Calculamos la pendiente, que es BT sobre 2M, y a partir de ahí determino el factor de amortiguamiento. Luego propago esta fórmula y determino la incerteza del factor de amortiguamiento del aire. Siempre con las respectivas unidades, ¿sí? Tienen que tener cuidado acá en el trabajo de las unidades. Bueno, no sé si quedó alguna duda, chicos. No, profe. En este práctico lo más complicado, ¿sí? Lo más complicado, digamos, es, como yo les decía, medir las amplitudes, porque ustedes tienen el resorte en movimiento. O sea, ustedes no lo tienen que parar y decir, a ver, después de 20 oscilaciones, a ver dónde está acá. No, no lo tienen que parar. O sea, el resorte está siempre oscilando y ustedes tienen que ver en qué amplitud se encuentra. Quizás conviene, en muchos casos, filmarlo, ¿sí? Lo van filmando y después en la filmación van deteniendo, ¿sí? Van contando el número de oscilaciones, lo van deteniendo en la filmación y van anotando cuál es la amplitud, por ejemplo, después de 10 oscilaciones. Después siguen viendo la filmación y anotan la amplitud después de 20 oscilaciones y de esa manera lo pueden ir haciendo. ¿Sí? A veces lo pueden hacer en forma rápida, a veces no, a veces pueden demorar un poquito hasta que encuentran bien cuál es la posición que tienen que colocar el celular para filmar, ¿sí? Si algunos de ustedes tienen un soporte para colocar el celular y poder ajustarlo para que quede quietito y puedan filmar bien, quizás sea mejor, pero pues, todo se puede hacer. En aquella época, hace mucho, o no hace tanto, cuando teníamos que medir, no había celulares y teníamos que medir simplemente a ojo. Pero bueno, de esa manera, bueno, esta es la forma, chicos, de ver la aplicabilidad de un modelo, ver si el modelo se satisface y poder determinar, fíjense, el coeficiente de amortiguamiento del aire. Lo ideal hubiese sido también de hacerlo en el agua, donde el factor de amortiguamiento es mayor, y también antes se lo podía realizar en glicerina, donde la glicerina es muy, muy viscosa, tiene un factor de amortiguamiento muy grande y ya directamente el cuerpo no oscila. O sea, el cuerpito se encuentra dentro del recipiente con glicerina, le dan una amplitud inicial y simplemente lo que hace el cuerpo es volver a la posición de equilibrio. Ahí tenemos un caso de un amortiguamiento crítico, que se llama, ¿sí? Eso también lo ven ustedes en física. Bueno, ¿quedó alguna duda, chicos? ¿Se entiende qué es lo que tienen que hacer para el próximo viernes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces acá terminamos. Lo importante, chicos, lo que necesito también es que para el próximo viernes ya tengan listas las dos gráficas, o sea, tanto la de ley de Hooke como la de oscilaciones libres, que puedan tener ya los valores acotados de la constante elástica del resorte por ambos métodos, por el método estático, por el método dinámico,
que comparen los valores de la constante elástica obtenida, si son iguales dentro de los errores de medición, si son iguales dentro de los errores experimentales. Y bueno, y la otra parte era lo que yo quería, era que vean la parte de movimiento amortiguado, de oscilaciones amortiguadas para, ya digamos, sería la última gráfica que tienen que hacer respecto de este tema de oscilaciones. Bien, si no quedó alguna duda, no sé, Tomás, si quieres, si me faltó algo. No, yo quería, digamos, dos cositas. Una era que la expresión esa que se puso en la ecuación diferencial cuando uno, digamos, modela la fuerza viscosa, ¿sí? Digamos que es proporcional a la velocidad, eso solo vale para, digamos, un sistema que le llamamos laminar, flujo laminar, que es, digamos, un cuerpo que viaja en medio de un flujo a baja velocidad, ¿sí? Si uno, digamos, quiere aplicar esta ecuación o este, digamos, modelo de linealidad entre fuerza y velocidad para velocidades altas, es decir, para un avión, no funciona, ¿sí? O sea, o un cohete, un proyectil, ahí ya es proporcional a la velocidad al cuadrado. Esa era una cosita, así que Bien. hay que ver también, digamos, esos límites, siempre tengan en cuenta que los modelos también tienen sus límites, ¿no? Y bueno, y otra cosita, digamos, si los chicos tienen para ir, digamos, en simulaciones, si tendrán para ver amortiguado. Creo que vos le habías mostrado uno recién. Que tenía... No sé si le puedo... Creo que sí un tiene. poco porque pueden ir, digamos, un poco practicando con eso, ¿sí? y con el gráfico, incluso ya pueden ir, digamos, haciendo, digamos, el trabajo que van a hacer en el laboratorio, pero virtualmente. Bien, ya le voy a pasar, sí lo tengo yo ahí al lado. Sí. Sí, yo había encontrado uno, creo que incluso con péndulo también hay, bueno, pero sí, hay muchos recursos en internet donde ellos pueden ir viendo también ese comportamiento y incluso graficar también, medir, ¿sí? Como para ir, digamos, como una, por así decirlo, más práctica al experimento ya real el viernes que viene. Bien. Bueno, ya le voy a pasar entonces el simulador ese, que era el mismo de la vez pasada, que creo que tiene para ir para amortiguadas también. Y esta simulación que estábamos viendo acá, ¿sí? Yo les mostraba en el caso del fasor que pasaba, también está bastante buena y les va a servir para física, porque también les compara los tres gráficos. Le compara qué va pasando con el gráfico de posición, con el gráfico de velocidad y con el gráfico de aceleración. Bueno. Así que, bueno, ya le voy a, cuando le pase el PPT ahora, ¿sí? Le voy a pasar el PPT y la grabación cuando esté lista. Y ustedes coloquen simplemente, ¿sí? Este link, lo tienen que escribir, ¿sí? Y ya le van, ingresan y bueno, y ahí lo pueden poner en castellano o si lo quieren dejar en inglés, y ahí les aparece. Está muy buena la animación esta. ¿Sí? Está muy buena. Así que bueno. Ay, mira, encontré uno que permite modificar ahí, a ver, la constante elástica. Bueno, ahí está, la viscosidad, digamos, o el valor de B si lo quieren ver así. Ajá. Ahí lo pongo en el chat. Hay un hito ya ahí para que vayan viendo. Listo. Buenísimo. Bueno, ese, digamos, cuando le pongan su suscripción, actualizan la página y vuelven a probar. Sí, lamentablemente, digamos, sí estábamos suscritos a ese, ¿no? Pero no sé qué pasó. Creo que estábamos suscritos ahí a EduMedia. Ahí tienen varias simulaciones lindas. Creo que sí, sí. A ver, acá bueno, Franco me está preguntando. Vamos a buscar y le vamos a pasar también otras. Bueno, acá Franco me pregunta, dice, una gráfica era de la ley de Hooke y la otra de oscilaciones libres. Y la próxima, que es la que van a hacer después, Franco, es la de oscilaciones amortiguadas. Claro, son tres. Son tres gráficas. Y habrá una cuarta.
pero ya no del tema de oscilación. Bien. Bueno, ya lo vamos a ir pasando entonces. Ellos ya estarían, o sea, no sé si tendrán tiempo la clase que viene para graficar ya después de medir. Calculo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque... Así que lleven hoja Sí. milimetrada. Sí, sí, para mí lo más importante es que lleven las gráficas al menos, de los otros dos, o sea, de tanto de Hooke como de oscilaciones libres, ¿sí? Y cosa que consulten si hay algo que les quedó ahí en el tintero, que lo consulten en clase, y bueno, y después ya toman las mediciones para amortiguada y pueden graficarlo, eso lo pueden hacer, en las 2 horitas lo pueden hacer. Sí. Sí, sí. Entonces ahí ya con esto ya terminarían la parte de oscilaciones y con eso ya pueden presentar el informe. ¿Sí? Así que bueno. Bien. ¿Quedó alguna duda, chicos? No, ninguna, profe. Bueno, muy bien entonces. Listo, entonces. Podemos... No, nos vemos entonces el viernes que viene. ¿Mm? No, profe. Si Dios quiere. No, profe. Chao, chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos, chicos. Nos vemos.